Bueno, entonces acá les subo el video de la real time. El ejercicio comenzaba con una breve explicación teórica sobre por qué surge la real time. Básicamente la RT-PCR tradicional es absolutamente rudimentaria, es una técnica que no sirve para nada para cuantificar genes, porque cuando uno observa el amplicón en el gel, luego de 30 a 40 ciclos, nos encontramos en una parte de la curva de la PCR, que es el plató o la meseta, donde los genes están, digamos, se expresan en su máxima potencia, y por lo tanto las diferencias se ven absolutamente anuladas. O sea, no se observan las diferencias a menos que sean extremadamente grandes. Es decir, la técnica es una técnica cualitativa en donde puedo decir un gen está o no está. Pero cuando dos genes están o no están, los dos de la misma manera, o sea, los dos tienen el mismo signo de cambio que se llama, digamos, los dos no están o los dos sí están, no puedo de ninguna manera cuantificar cuál es su diferencia. ¿Mm? Por lo tanto, esta técnica de real time surgió hace varios años y se fue perfeccionando. Existen distintos métodos para calcular el parámetro analítico, que se denomina CT, y que sale de la curva, sin entrar en detalle de cómo se calcula ese CT, que lo pueden ver ya en las diapositivas, en los videos anteriores, las diapositivas que subí. Cualquiera sea el método que sirve, el cálculo, digamos, o sea, lo que se usa después para analizar y comparar la expresión de genes es la misma metodología, que es la comparación del CT. Cuando yo hago una real time, obtengo un gráfico similar a este, donde el eje Y es un eje expresado logarítmicamente y es la fluorescencia observada del amplicón, básicamente porque, como les recuerdo, el Cyber-Green solo se florece cuando está intercalado entre un ADN doble hebra, si no, no florece. Así que entonces la aparición de estas curvas solo ocurren cuando aparece el amplicón deseado. Este es el eje Y, y entonces en el eje X tenemos el número de ciclos, los ciclos a medida que van pasando, y es una escala lineal. Entonces, lo que observamos al principio del experimento siempre es una zona muy errática de ruido, que se considera ruido, donde la fluorescencia fluctúa muchísimo hasta que aparece la expresión exponencial en cada uno de los pocillos de la placa multiwell donde se hace este experimento, y empieza a crecer la producción del amplicón a partir del templado. Esta curva progresa hasta un momento en que comienzan a agotarse los sustratos del ATAC, y la curva se plancha totalmente, generando un plató o un meseta, ¿sí? Y que indefectiblemente todos los amplicones, o sea, todas las reacciones de PCR eh, que sean positivas, que realmente se den, van a terminar tarde o temprano llegando a ese nivel, ¿sí? Generalmente las RT-PCR tradicionales, antiguas, se hacían a 35 ciclos. Entonces yo estoy observando, cuando siembro el gel y veo las bandas, la diferencia entre este nivel y este nivel, entre estos dos genes. Mientras que acá estoy viendo la diferencia entre este nivel y este nivel. ¿Por qué? Porque una vez que uno fija la forma de calcular el CT, por ejemplo, el valor umbral, lo fijamos en 0,01, es es una recta para el eje X, y donde corta la curva y me fijo el valor de X, es el valor de CT para ese gen. Por ejemplo, acá podría ser algo entre 14 y 16. Y en esta sería un valor entre 26 y 27. Esto significa entonces que la diferencia que yo observo por real time es muchísimo mayor a la que yo observaría por la RT-PCR clásica, ¿no? Que la diferencia que estoy viendo acá es la diferencia en la fluorescencia de este punto y este punto, ¿no? Insignificante. Bien, para pasar el CT al valor que realmente tenemos que comparar,
es un paso totalmente aritmético, ¿sí? Como es un paso aritmético, esto significa que es proporcional el cambio, ¿no? Lo primero que tengo que hacer es calcular lo que se llama delta CT, que es la diferencia entre el valor analítico CT de mi gen y del gen que yo haya elegido como estándar. ¿Qué es un estándar? Es un gen que no varía en mi condición. Inicialmente se usaban una serie de genes que eran considerados eh, eh, constitutivos en la célula y se llamaban housekeeping, pero actualmente hay que determinarlo experimentalmente cuál es ese gen invariante en mi condición, porque ya se sabe que los genes housekeeping varían en algunos tipos de experimentos. Por lo tanto, no hay un gen estándar universal. Lo tengo que encontrar para cada uno de mis experimentos. Hago la resta entre este valor de CT y el CT del gen elegido como estándar, me da el primer CT, delta CT. Este delta CT ahora hay que transformarlo en un delta CT, que es la diferencia entre la diferencia de mi gen y el gen estándar en la muestra y en lo que yo considero control. Control negativo o experimento de control, que puede ser muestra no tratada contra una muestra tratada, control negativo contra una muestra o inclusive también un control positivo también lo puedo hacer. Algo que digamos por la cual yo quiero hacer la referencia, es decir, mi condición experimental menos la condición invariante no tratada o control, como quiera llamarlo. Y a ese número, delta CT, elevarlo, cambiarle el signo y elevarlo, el 2 elevarlo a ese número. Y este número razón es el que en definitiva se compara. Pero toda esta primera parte es una aritmética lineal, digamos todo proporcional, y acá es una exponencial. Bien, el experimento era muy simple. Se trataba de determinar la presencia o ausencia de un gen del genoma del SARS en 5 muestras teniendo un control negativo. Teníamos los valores de CT de ese gen del genoma de SARS y el CT de la betactina, que en este caso era utilizado como estándar. Bien, para realizar el cálculo de la razón era bastante simple, porque había que restar este número menos este número, así en todas las columnas, para obtener el delta CT. Y para obtener el delta CT era este número menos este número. Este número menos este número venía acá. Este número menos este número y veníamos acá. Y así sucesivamente. Y luego esto, poner 2 a la menos y elevarlo. Bien. Lo primero que nos llama la atención y lo que yo en realidad quería que quede fijado, digamos, lo que quería transmitir con este ejercicio, es que esta real time es inversamente proporcional entre el valor de CT y la cantidad de templado. Es decir, nosotros teníamos un valor de control negativo cuyo CT era 10. Esto, si nosotros vamos a la curva, significa que el corte de esta recta de umbral estaba aproximadamente por acá. Ahora, si la PCR nos dio positivo y nos dio un valor de CT tan bajo, significa que el templado era tan alto. Y lo que yo quería transmitir es que, bueno, que esto en realidad no era un control negativo. O era un control positivo o era un control negativo contaminado. Algunos alumnos se dieron cuenta, me marcaron si eso podía ser un error. En realidad eso era el ejercicio, darse cuenta que a menor valor de CT, mayor valor de templado en la muestra, y por lo tanto este control negativo no era un control negativo. ¿Sí? Esto lo podemos ver, lo podemos ver directamente acá, o también cuando hubiéramos hecho todas estas cuentas, ver que estos son valores extremadamente chicos y este no era tan chico. ¿Sí? La muestra 4 tiene un valor de CT 11 muy cercano a este que llamábamos control negativo, aunque en realidad no era un control negativo. Entonces teníamos una muestra positiva y un control positivo, o bien todo el ensayo podría haber estado invalidado
como quisiéramos verlo, pero lo que digamos, lo principal que yo quería transmitir es, a medida que tengo un CT más chico, tengo mayor templado en mi muestra. Son inversamente proporcionales. Y bueno, y después el cálculo es bastante sencillo. Bueno, nos vemos entonces ya el viernes. Un saludo a todos.